Filipenses 4, 8 al 9 dice: Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Amén. Damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra, porque tú nos has llamado, Señor, con llamamiento santo, Señor, para tener paz, la paz que viene de ti, paz contigo, Señor, a través de tu Hijo, para tener comunión contigo, para caminar en santidad y para que la mente de tu Hijo esté en nosotros, Señor. Te pedimos hoy tú abras nuestro entendimiento, Señor, permitas que tu palabra haya cabida, Señor, en nuestros corazones, nuestra mente y nuestra vida, Señor, para que tú seas glorificado, para que tu paz reine en nuestras vidas, para que seamos dignos de ser llamados hijos tuyos, pues tú nos has adoptado por amor y nos has llamado a vivir, Señor, según tu ejemplo, el ejemplo vivo de tu Hijo. Oh, Señor, ayúdanos, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Entonces, hermanos, en el capítulo 4 hemos venido estudiando este asunto que es tan importante, que es acerca de la paz, ¿no? La paz que viene de Dios. Veamos, como ya hemos visto al principio, la paz que debe reinar en la iglesia, en las relaciones que tenemos unos con los otros, los hermanos, cómo debemos tratar los asuntos que surgen para que no haya entre nosotros disputas, divisiones, disensiones, ¿no? Sino que reine la paz del Señor en la iglesia y en las relaciones. Pero también vimos la última vez la importancia, hermanos, de que el carácter de Cristo sea cultivado en nosotros, ¿no? Vimos ciertas virtudes que nos pueden ayudar a guardar nuestros corazones y nuestras mentes y perseverar en la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? El gozo. Vimos que hay que ser bondadosos y vimos que hay que crecer en la gratitud al Señor y que todas estas cosas vienen de Dios y que deben ser formadas en nosotros, ¿no? Pero no solamente eso, hermanos. Hoy vamos a ver que no solamente fue un asunto de tener paz con los hombres en lo posible, o un asunto de cultivar ciertas áreas en las que somos débiles y que tenemos que crecer, también fue un asunto que involucra nuestras mentes, ¿no? A veces no tenemos paz en nuestras mentes, pero tenemos paz con otros, una paz que parece verdadera, pero adentro estamos como un volcán a punto de estallar, porque a veces no sabemos controlar nuestras mentes. Entonces lo que vamos a vivir primeramente, hermanos, para poder entender bien este tema, esto que quiere hablar aquí el apóstol Pablo, no solamente ver el contexto que estaban viendo los filipenses y por qué Pablo ve tan importante recalcar este asunto de la paz, de la mente pacífica que debemos tener, sino también vamos a ver nuestro contexto, hermanos, cómo estamos viendo hoy en día, en qué estamos pensando y por qué es importante, hermanos, que el cristiano piense, porque eso es algo que a veces no pensamos, que tenemos que pensar como cristianos. A veces creemos que como cristianos la mente queda excluida, que la mente queda fuera de la fe, que es contraria, pero como vamos a ver hoy es algo importante y tan importante que el apóstol Pablo lo recalca en estos pasajes. Entonces, primeramente vamos a ver esto a manera de introducción, la importancia de que el cristiano piense, y luego vamos a ir de lleno en estos pasajes que nos muestran que el cómo pensamos nos lleva a cómo vivimos. Todo lo que nosotros hacemos, hermanos, está condicionado por nuestras mentes. La mente gobierna los actos, hermanos. Entonces, si no controlamos nuestra mente, si nuestra mente no está gobernada por Cristo, estará gobernada por el enemigo, ¿no? Y eso se va a ver manifestado en nuestro diario vivir. Entonces, Pablo quería que los filipenses tuvieran la mente de Cristo. ¿Y cómo es la mente de Cristo? Viene hablándonos, como ya hemos venido mencionando, de que debemos tener una mente sencilla, una mente humilde y sumisa, como el que tuvo Cristo Jesús, una mente espiritual que está centrada en los asuntos celestiales, como vimos en el capítulo 3, pero también una mente pacífica. Y esto solo es posible si trabajamos, hermanos, en lo que pensamos. Pablo sabía que los filipenses, al igual que todos nosotros, estamos en medio de una guerra, hermanos. Y esta guerra se lleva en gran parte, hermanos, no en un campo de batalla físico,
o solamente espiritual, sino también en nuestras mentes. Es ahí donde, como veíamos la vez pasada, hay una lucha entre la carne y el espíritu por ganar la atención del alma, la obediencia de ella, la fidelidad. A veces el alma es seducida por la carne y se deja arrastrar por ella, pero a veces cuando somos obedientes al Señor y nos disponemos y tenemos nuestra mente ocupada donde debemos, son las cosas celestiales las que nos van a cautivar. Pero no solamente está el mundo o nuestra propia carne como enemigo, sino el mismo Satanás quiere ocupar y quiere capturar nuestra mente, nuestra atención, para hacernos daño. Y como Pablo sabía esto, él tiene una estrategia que él va a compartir con los filipenses, se las va a enseñar. Es una estrategia de la cual también nosotros, hermanos, podemos aprender, para que nuestras mentes sean guardadas en la paz que ya hemos recibido en Cristo Jesús. Pero ¿por qué esto es importante? Era importante para los filipenses, como veíamos, para Pablo era importante que supieran esta estrategia, pero hay varias razones por las que hoy en día, hermanos, este asunto es bien importante para nosotros. Podríamos decir, hermanos, que estamos en una generación donde los cristianos, no solamente la gente del mundo, pero podríamos decir principalmente muchos cristianos, no quieren pensar, hermano. No queremos pensar. Queremos que otros piensen por nosotros y nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Como que ese ejercicio, eso de ejercitar nuestra mente, de meditar, de ver qué es lo que dice el Señor y pensar en ello, como que hoy en día nos cuesta, hermanos. Entonces estamos viviendo una generación que ama lo fácil, hermano. Eso de ponerse uno a meditar, eso de ponerse uno a pensar en estos asuntos se ha vuelto como algo muy complicado y algo que es solamente para algunos. No, el hermano Alberto tiene tiempo que él piense, que Pablo piense, ellos tienen tiempo. No, hermanos, todos tenemos que pensar. Ni yo ni ningún hermano puede pensar por usted. Pero estamos en un tiempo donde la gente quiere que otros piensen por ellos. Y no solamente eso, dejamos que el mundo y el enemigo llenen nuestras mentes. Le damos cabida al mismo diablo. Como no queremos pensar, alguien va a ocupar ese lugar, hermano. Si usted no piensa, alguien va a pensar por usted. Y eso es algo muy peligroso. El pastor Bill Hull escribe en su libro Pensando Correctamente acerca de cómo está la iglesia, cómo él ve esto en la iglesia. Dice: lo que me aterra es la filosofía opuesta al pensamiento crítico e intelectual, la cual abunda en la iglesia. Esta filosofía tiende a fantasear en cuanto a la fe y convierte a la iglesia local en un centro de experiencias. Concibe la iglesia como un grupo de consumidores espirituales y la labor de la iglesia como satisfacción de sus necesidades percibidas. Y es algún común denominador hoy día de la iglesia, hermanos. Como no queremos pensar en las cosas de Dios, como no queremos ejercitar la mente que Dios nos ha dado. Entonces muchos cristianos hoy en día van a lugares de culto donde llenan sus mentes, y no de la palabra de Dios precisamente, sino de emociones, de experiencias, donde no hace falta pensar, solo hace falta sentir. Solo hace falta imaginar, visualizar, decretar y decir, y todo va a ocurrir. No hace falta pensar. No hace falta ver qué dice Dios y pensar en lo que Dios ha dicho. No, ¿para qué? Usted solo tiene que sentir. Eso es lo que está aquí describiendo nuestro hermano. Y fue una grave y terrible realidad que hoy en día estamos viviendo, hermanos. Algunos no quieren pensar y otros están pensando por nosotros, especialmente el enemigo. Y no es algo raro, hermanos, porque estamos en medio de un mundo que está como diseñado por el mismo enemigo de Dios para mantenernos entretenidos, distraídos, disipados, para que usted nunca tenga tiempo siquiera de pensar en las cosas importantes, en las cosas relevantes, en las cosas que Dios quiere que pensemos. Porque, hermanos, la mente no la creó la psicología. Dios nos creó con espíritu, alma y cuerpo. Ninguna de esas las creó el mundo o la diseñó el diablo, hermanos. Y las tres las creó Dios para ser usadas y ejercitadas de una manera correcta, como Él la concibió y la diseñó. Por medio del Espíritu se supone que que el hombre fue diseñado para tener comunión con Dios a través de Jesucristo, ¿no? Y a través de esa comunión que tenemos con Él, tenemos un entendimiento para que en esa comunión podamos ejercitar la voluntad y obedecer a Dios y a su revelación. Pero ¿qué hacemos hoy en día? Primero siento,
Entonces luego decido por lo que siento y luego el Espíritu me muestra que la embarré y me arrepiento y después quedo con consecuencias y graves problemas, ¿no? Es como que en vez de seguir el diseño de Dios, de conocer a Dios, obedecer a Dios y entonces experimentar las emociones correctas, como que hacemos las cosas al revés, ¿no? Primero me emociono, luego decido y luego descubro que la embarré porque mi conciencia me redarguye. Y todo esto pasa, hermanos, porque estamos, como decíamos, en medio de una guerra donde el enemigo de nuestras almas quiere captar nuestra atención, capturar nuestra mente, nublar nuestro entendimiento, enceguecernos, hermanos, para que si somos salvos, seamos inútiles para el servicio a Dios. Entonces el diablo quiere capturar nuestras mentes, porque el diablo sabe algo que nuestro hermano Warren Wiersbe dice muy claramente. Si siembras un pensamiento, segarás una acción. Si siembras una acción, segarás un hábito. Si siembras un hábito, segarás un carácter. Y si siembras un carácter, segarás un destino. El diablo sabe que si logra plantar su semilla corrupta en nuestras mentes, en nuestros pensamientos, eso va a empezar a definir y cambiar todo lo que hacemos, todo lo que consideramos, cómo vemos el mundo y las cosas. Entonces él va a procurar sembrar sus mentiras en nosotros, hermano, en esta guerra. Él va a procurar minar nuestro pensamiento, minar nuestro intelecto. Hoy podemos ver en día cómo el diablo, aún desde niños, intenta destruir nuestras mentes. ¿Cuántas veces vemos en las calles gente destruida por la droga, que ya no puede ni pensar de tanto que ha consumido? Gente que ha tomado tanto, que ya nunca puede pensar, siempre está alucinando, siempre está buscando estar alcoholizado, estar anestesiado. ¿Cuántos que están tan deprimidos, que están dopados con pastillas? El diablo va a hacer todo lo posible para que no pensemos. Y esto no solo lo sabe el diablo, hermanos, esto lo sabe hasta los mismos hombres, lo sabemos. ¿No han visto la gente de la mercadotecnia cómo prepara toda la publicidad, la propaganda, todo? Hoy en el día sin IVA, ¿cuántos habrán visto un montón de comerciales llegar a sus correos, a sus teléfonos, a todos lados? ¿Para qué? Para captar tu mente, para llamar tu atención, para que compres los que ellos te están ofreciendo. Y como decíamos, esto no solamente va hacia los adultos, va principalmente hacia los más jóvenes, hacia los que tienen la mente menos formada. Entonces van a preparar su publicidad y su mercado para principalmente comenzar con los niños, para que cuando crezca siga siendo un buen consumidor, ¿no? Y no solo lo saben ellos, como decíamos, lo saben los que venden droga. Por eso quieren llegar lo más posiblemente a los más pequeños, a los que tienen mentes no formadas, para tenerlos adictos toda su vida. Aún los que están en la industria de la pornografía saben esto, que si logran que tú veas eso desde bien joven y logra entrar en tu mente, eso va a ser muy difícil sacarlo de ahí. Entonces pues, tenemos hoy niños de 8 años entrando en la pornografía y quedando cautivos porque han entrado en sus mentes y después siendo adultos todavía luchando con eso. Pero ¿dónde comenzó eso? Bien pequeñitos, ¿no? Entonces vemos que hay una batalla por nuestra mente, hermano, hay una batalla por nuestra atención, por capturar nuestros pensamientos, porque la meta de capturar la mente, hermanos, es influir en el comportamiento, es influir en lo que se hace. Y muchos padres, lastimosamente, hermanos, ignoran esto, dejan a sus hijos presas, dejan que el enemigo llene sus mentes. Muchos padres que no son vigilantes. ¿Se acuerdan cuando estaba el hermano Pablo hablando hace 2 semanas, ¿no? De la importancia, hermanos, que el hombre es un guardián, hermanos. Debe mandar en la casa, pero no solamente debe mandar en la casa, debe guardar, estudiábamos, ¿no? Hermanos, los padres, no solo el hombre, los 2 padres son responsables de guardar la mente de sus hijos que todavía no está formada. Porque si no la guardan ellos, va a venir el diablo a saltar, hermanos. El diablo es un salteador, decía el Señor Jesucristo. No va a entrar por la puerta. Él va a entrar cuando tú estés distraído, porque no prestas atención, porque no te haces cargo de tus hijos, porque es más cómodo dejarlos con una tablet, con un teléfono frente al televisor o al computador. Y alguien va a llenar sus mentes en ese momento. O si lo mandas a una educación bien pagana y secular, porque es gratis, también van a llenar su mente. La Biblia dice que nosotros no deberíamos recibir maestros que no vienen con la doctrina de Cristo, pero somos capaces de poner la mente de nuestros hijos delante de maestros que no temen a Dios, que no conocen a Dios y que llenan sus mentes. Hermanos, el nacionalsocialismo, los nazis sabían estas cosas. Por eso ellos tenían las juventudes hitlerianas, desde bien pequeños procuraban llenar la mente de esos niños. Y esos niños cuando crecieron fueron los soldados que sin pensar, sin sentir remordimiento, podían disparar
a los judíos podía meterlos en cámara de gas y matarlos y no sentir nada. Yo he visto las entrevistas. Le preguntaban, ¿usted qué pensaba cuando hacía eso? Cuando estaba disparando sangre fría a ellos ahí frente a la zanja. No pensaba nada. Pensaba que estaba bien. Lavaron sus cerebros por años. Capturaron sus mentes y los convirtieron en esclavos. Cristo dijo que la verdad podía hacernos libres, pero las mentiras que siembra el diablo nos hacen esclavos, hermano. Es tan importante vigilar lo que pensamos. Tan importante, hermanos. Vigilar lo que piensan nuestros hijos. Formar sus mentes con el estándar de Dios, con los pensamientos que Dios quiere que estén ahí. Pero como desconocemos estas cosas, hermanos, ahí estamos como en desventaja. Hermanos, porque la Biblia dice que somos lo que pensamos. En Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hermano, lo que pensamos adentro no es algo que llega por ahí, es lo que somos, hermanos. Jesucristo mismo dijo que lo que no es lo que entra en el hombre, lo que lo ensucia, lo que lo hace impuro. ¿Qué es lo que lo contamina, hermanos? Lo que sale de su corazón. Ahí se dice que salen los homicidios, los pleitos, las borracheras, homicidios, cuántas cosas salen de ahí, adulterios y otro montón de males. No salen de un lugar allá, hermanos, salen de nuestras mentes. Primero pensamos y luego hacemos. Primero sembramos un pensamiento y cosechamos un comportamiento, hermanos. Es tan importante estas cosas. Porque mismo Jesús dijo que primero lo pensábamos y luego lo hacíamos. Jesús mismo dijo que si tú miras a alguien con codicia, en tu corazón ya has fornicado con él. Y no creas que el que fornicó primero lo pensó. El que primero fecinó en su corazón, luego también posiblemente pueda llegar a la práctica también. Pero para Dios ya toma en cuenta esos pensamientos, porque para Dios somos lo que pensamos, hermano. Qué importantes esas cosas. Entonces, hermanos, el diablo quiere capturar nuestras mentes. Miren esto es algo que Pablo sabía, y por eso él dice a los Corintios, en 2 de Corintios, si quiere acompañarme, 2 de Corintios 11, versículo 3. Para que veamos, hermanos, que aunque es algo que vemos que está pasando mucho ahora, es una estrategia que el diablo siempre ha utilizado. No es algo nuevo. Puede cambiar la estrategia del diablo, pero sigue siendo el mismo principio que él usa. Porque ¿qué dijo el Señor Jesús? Que es padre de mentira y todo lo que habla es mentira. Y él va a querer mentirnos siempre. Pablo de este peligro dice, por eso en 2 de Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esa palabra aquí, sentidos, hermanos, que usa aquí, es la palabra para mente. Que la mente sea extraviada, hermanos. Entonces, hermanos, ¿qué quiere hacer el diablo con nosotros que ya conocemos al Señor? Y lo cual temía Pablo. Pablo temía que el diablo, igual que como hizo con Eva, que la sedujo, que metió un pensamiento, metió una mentira, y con eso logró llevar a que Eva pecara y luego arrastrar a su marido, también lo haga con la iglesia, con la mente de la iglesia. ¿Y para qué? Para desviar nuestra sincera fidelidad a Cristo. El diablo quiere desviar nuestra lealtad. El diablo quiere desviar nuestra lealtad. El diablo quiere seducirnos. Y Pablo sabía esto. Pablo sabía estas cosas. Porque ¿cómo comenzaba el capítulo 1? Estad así pues firmes. Pablo sabe que estamos en medio de una guerra, que tenemos que estar firmes. Y que el diablo va a venir a tentarnos para que abandonemos nuestra posición en Jesucristo. Y para que abandonemos nuestra mente en Cristo. Porque sabe que está en medio de una guerra que ya ha perdido, que Cristo ha ganado, pero Él quiere sacarnos de esa posición. Entonces Pablo está mostrando aquí su preocupación por estos creyentes, que Satanás intenta desviar la atención de ellos, para desviar la fidelidad, para destruir la lealtad, para minarla, para conquistarla. El mismo Señor Jesucristo dijo que si el dueño de la casa supiera que ahora va a venir el ladrón, no permitiría que minara su casa. Y parece que a veces nosotros no sabemos que el diablo está viniendo a minar nuestras mentes. Y mina toda nuestra mente, entra ahí, hace, deshace y se va. Y ya lo sabía, y Pablo sabía que esto podía ocurrir. ¿Cómo ocurrió con Eva? ¿Y cómo ocurrió con Eva? Pues sembrando una mentira, sembrando una duda. Él cuando estaba ahí con Eva, le dijo, así que Dios ha dicho que no pueden comer de todo árbol que está en el jardín.
Y Eva le respondió, no, y añadió. Y entonces el diablo sembró otra mentira. No, no van a morir, Eva, no, ustedes no van a morir, sino que Dios sabe que cuando ustedes coman, Dios sabe que cuando ustedes coman, se han abierto vuestros ojos y serán como Dios. Entonces, ¿cómo el diablo siembra nuestra mente? Siembra con mentiras. Quiere sacar lo que hay de Dios ahí, quiere sacar lo que hay de la palabra de Dios, nublando el entendimiento y engañarnos. Así lo hizo con Eva. Entonces, ¿cómo va a intentar hacerlo con nosotros? Si piensa Pablo, o temía Pablo, por medio de las mentiras. Por medio de mentirnos. No solamente lo hizo con Adán y Eva, también lo hizo con Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento. Porque dicen, no, eso solo pasa con los que ellos no tienen el Espíritu Santo, por eso los pudo engañar. Ananías y Zafira eran cristianos. Tuvieron una buena intención, pero el diablo dice que llenó sus corazones. Miren lo que dice en Hechos 5:3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieres al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad? Ananías y Zafira no velaron en sus mentes. ¿Y qué hizo el diablo con ellos? Llenó su corazón. Corazón realmente tiene que ver con lo que uno es, su esencia, lo que uno piensa, lo que uno es, hermanos. Entonces, hermanos, ellos no velaron y fueron engañados por el diablo. ¿Y qué pasó? Murieron. Consecuencias de no guardar la mente, de no pensar de manera correcta. Pensaron que podían engañar a Dios porque el diablo les mintió, haciéndoles creer que sí podían engañar a Dios y no, Dios no podía ser burlado. Adán y Eva se escondieron pensando que podían esconderse de Dios. Después de lo que habían hecho, Ananías y Zafira pensó que se podían salir con la suya después de haber mentido a Dios. Y no, hermanos, no podemos salir con la nuestra. Adán murió ese día, dice la Biblia. Murió espiritualmente y ese día también murió Ananías y luego murió Zafira. Por haber mentido a Dios, por permitir que el diablo llenara sus corazones. Entonces el diablo va a hacer preguntas, hermanos. Tal vez el diablo te hace una pregunta, ¿qué hay de malo en hacer eso? Eso no es tan malo. Cosas que tú ya sabes que no debes hacer, pero tú empiezas a pensar en tu mente, oye, sí, eso no es tan malo. O sea, si hago un poquito, si no exagero, no, eso no es pecado. Tal vez vestir así, hablar así, actuar así como el mundo, no sea malo. Tenga con esas preguntas. Tal vez venga el diablo con la tentación y la mentira. Oye, y mirar eso, no. Eso sí, eso tiene escenas obscenas y esto no, pero no es malo, tú ya eres adulto, tú eres maduro. ¿Saben cuándo cristianos me he encontrado que me dicen, no, hermano, es que eso es para las conciencias débiles que no pueden ver esas cosas? El diablo ya les susurró y ya le creyeron. Si no, es que los cristianos maduros, podemos mirar, los cristianos maduros no pueden mirar porque ellos se desvían sus ojos, su mente. ¿No? El diablo se engaña a muchos, hermanos. Con preguntas. No, pero si fulanito también lo hace, tú también puedes vivir así. Hermanos, ¿el estándar es fulanito o el estándar es Jesucristo, su palabra? Entonces el diablo te va a mentir siempre. Va a buscar agarrar la verdad de Dios y decir, no, no es así. No es tan así. Eso no pasa nada si tú lo haces. Nadie se va a dar cuenta, tú puedes engañar a Dios. Hermanos, y Pablo sabía que en los tiempos de los filipenses pasaban estas cosas. Había muchas mentiras alrededor. Las mentiras del tiempo de los filipenses de repente no sean las mismas que en nuestro tiempo. En el tiempo de los filipenses habían vanas filosofías, cuentos, fábulas rabínicas. Habían filosofía de los epicúreos, filosofía de Aristóteles, filosofía de tantas que había por ahí, no que el mundo es así, no que los dioses paganos, no que esto. Había muchas filosofías y huecas futilezas según los rudimentos del mundo y no según Jesucristo. Y fueron las cosas que se enfrentaban los filipenses en medio de una cultura romana donde había que endiosar al Estado y al emperador, y en medio de una cultura también permeado por la cultura griega, que era un pensamiento humanista, un pensamiento hedonista, y en medio de toda esa filosofía estaban los filipenses. Y Pablo temía, igual que como temía que con los corintios pasara, que ellos fueran desviados por el diablo, que su mente fuera minada y fueran engañados como fue engañada Eva. Pero también en estas últimas generaciones hay muchas estrategias. En este último tiempo Satanás nos mintió. Nos dijo que no había que pensar, que solo había que creer ciegamente. Y muchos cristianos fueron y creyeron todo lo que le decían los falsos profetas y los falsos maestros. Porque no hay que pensar, solo hay que creer. Porque la fe es ciega, nos dijeron. Y así hubo una generación de cristianos que se dejó engañar. Pero como algunos empezaron a dar cuenta, entonces el diablo vino con otra mentira.
Y nos volvió a mentir y nos dijo, no pienses, solo siente. Y vino una generación de cristianos que ya no usa su mente, que ya no lee las escrituras, sino que solo busca experiencias. Y como algunos también se estaban dando cuenta, hermanos, vino el diablo y nos mintió otra vez. Para llenarnos la mente del falso conocimiento, y vino el racionalismo. De que todo tú puedes racionalizarlo según lo que tú estudias, que si tú eres profesional, si tú estudias esto, pues tú puedes ser psicólogo cristiano, tú puedes ser coaching cristiano, entonces puedes traer el entendimiento del mundo y meterlo a la iglesia, porque sí hay que pensar, pero pensar como el mundo. Entonces sí piense, pero piense como el mundo, dijo el diablo. Y la iglesia le creyó y trajo el humanismo a la iglesia. Y todas esas cosas están hoy en día, hermano. Fue una estrategia que el diablo está usando. Y mintiendo a la iglesia le cree. Entonces empezamos a dejar la palabra de Dios y giramos alrededor de un montón de cosas que no tienen nada que ver con Jesucristo y su palabra. Y ya no es Cristo el centro, sino el hombre. Lo que él siente, lo que él cree ciegamente y no según la palabra de Dios. Y lo que el mundo y el hombre dicen. El diablo no quiere que pensemos correctamente, quiere desviarnos. Pero hermanos, Dios sí quiere que pensemos, pero que pensemos correctamente. Cuando a Cristo le preguntaron cuál era el mayor de los mandamientos, respondió en Mateo 22:37. Y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y aquí quieren que diga con todo su espíritu, pero dice, y con toda tu mente, hermanos. Dios nos manda a amarle, no con una parte de nuestra mente, o solo el alma, solo el corazón ahí muy adentro donde tú sientes, no. También con toda tu mente. No es que una parte de la mente tuya puede estar en el mundo, una parte de tu mente puede estar en las cosas y otra en la de Dios. No, con toda tu mente Dios manda que tú lo ames. Amor es obediencia. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. No es un misterio. Dios quiere que lo amemos con toda nuestra mente. O sea, que nuestra mente sea una mente obediente, conforme a Jesucristo. Eso no puede ocurrir si nuestra mente no es involucrada, hermanos. La mente también tiene que ser renovada. En el libro de Romanos, hermanos, hasta el capítulo 2 nos habla toda la doctrina de la salvación, del evangelio, lo que Dios quiere hacer con los hombres, nuevo nacimiento. Pero la mitad, hermanos, dice que por las misericordias de Dios, o sea, todo lo que viene hablando Pablo y las misericordias que Dios ha tenido con nosotros, que Dios nos salvó, nos justificó, nos salvó por fe, nos redime el pecado, nos da vida en su espíritu para vencer las tentaciones. No hay tantas cosas en él, hermanos. El viejo hombre está crucificado. Ahora podemos servir al Señor. Pero ahora Pablo dice que por todas las misericordias de Dios, queremos hacer entregar nuestras mentes, hermanos. Miren lo que dice. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Hermanos, acá la palabra mente o renovar vuestra mente o vuestro entendimiento es la palabra nous, intelecto o mente. La mente tiene que ser renovada, hermanos, para poder amar a Dios con toda nuestra mente. Porque Dios no quiere que lo amemos con una mente carnal o una mente como la del mundo, o una mente llena de los pensamientos del diablo. Dios quiere que lo amemos con una mente transformada, la mente de Cristo formada en nosotros. Entonces Dios quiere llenar nuestra mente. Si nos dejamos que Dios llene nuestra mente, otro lugar la va a llenar, porque, hermanos, la materia odia el vacío. Donde hay vacío, la materia lo llena. Y donde hay una mente vacía, el diablo hace su taller y empieza a trabajar ahí. Y lo va a llenar de cosas terribles. Por eso el autor de Hebreos, hablando del nuevo pacto, nos dice, por lo cual, en Hebreos 8:10, por lo cual, este es mi pacto que haré con la casa de Israel. Hablando del nuevo pacto, esto también involucra a la iglesia, no solo a Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y será ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué dice Dios que va a hacer, hermanos? Escribir su ley en nuestra mente, en nuestros corazones, sus mandamientos. Dios quiere llenar nuestras mentes, Dios quiere renovar nuestras mentes. El problema es que a veces nosotros no queremos, no entendemos esto, no queremos pensar. Entonces, por más que Dios escriba ahí, por más que Dios ponga cosas ahí, no queremos usar nuestra mente, hermanos. Entonces, ¿quién está llenando tu mente? ¿Dios o el diablo? ¿Quién la está llenando, hermanos? Entonces, habiendo visto esto, hermanos, esta introducción que yo creo que es necesaria para que entendamos la importancia que Pablo veía de que el cristiano piense, use su mente, ahora podemos entrar
a estos pasajes, hermano, para ver cuál es la estrategia que Pablo presenta a los filipenses para enfrentar esta batalla que se libra en la mente de todos nosotros. Una estrategia para que podamos pensar como Dios piensa, para que tengamos la mente de Cristo formada en nosotros. Entonces el versículo 8 dice, por lo demás, ¿no? Por lo demás, viene hablando de muchas cosas, pero hay otras cosas. Además de estar vigilando nuestras relaciones con los hermanos y permanecer firmes en ellas para tener paz. Además de crecer en las virtudes del carácter de Cristo, para que nuestra mente y nuestro corazón sean guardados en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Además, nuestra mente debe estar vigilando en estas cosas, debe estar perseverando. Hermanos, por lo demás, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten, en esto pensad. Estoy leyendo la versión de las Américas, si usted ve alguna diferencia. Entonces, ¿cómo debemos pensar, hermanos? Acá estrategia de cómo debemos pensar nosotros para que seamos llenos de los pensamientos de Dios, para que no seamos llenos de los pensamientos del enemigo. Entonces el versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, en esto mediten. En cada una de estas cosas hay que meditar. Entonces podemos decir, en lo que es verdadero hay que meditar. Y hermano, esto de lo que es lo verdadero es importante porque es la base de todas las demás cosas que Pablo va a decir que hay que pensar. Entonces, todo lo verdadero, todo lo que es verdad. ¿Y qué es la verdad? ¿No? ¿Qué es verdad? Podemos definir verdad primeramente como buscando una definición que aprendí hace unos años que me parece muy correcta, que es que la verdad, hermanos, es la correcta percepción de la realidad. La verdad es lo que es real, hermanos. No la realidad según tú, ¿no? No la realidad según el mundo. Obviamente es la realidad según Dios. Esa es la verdad. Hay algo que es una realidad. Y no depende de lo que tú pienses o yo crea, depende de Dios. Porque Dios es el sostén de la verdad, hermanos. La verdad se sostiene en Dios mismo. ¿Y por qué eso es importante? Como decíamos, los filipenses estaban en medio de un montón de escuelas de filosofía que decían, esta es la verdad, esto es la verdad, esto es la verdad, esto es la verdad. Pero Pablo quería que ellos no estuvieran pensando lo que pensaban los griegos o pensaban los romanos o pensaban los paganos. Pablo quería que ellos estuvieran pensando en la verdad. La verdad con mayúscula, la verdad que está enraizada en Dios. Porque, hermanos, también nosotros estamos en medio de un montón de personas, instituciones, entes que dicen, esto es la verdad. Dicen, no, es que esta es la verdad, no, esto es la verdad. Y la primera, ¿sabe cuál es, hermanos? Y nos va a intentar mentir, y no es verdad, nosotros mismos. Porque a veces nosotros pensamos que nosotros somos la fuente de la verdad. Y entonces nosotros enfrascamos nuestros pensamientos, no en lo verdadero, que es según la realidad, según Dios. Enfrascamos nuestros pensamientos en nosotros mismos. Creemos que somos la fuente de la verdad y confiamos en nuestra propia opinión. Entonces, cuando hay que decidir alguna cosa, cuando hay que pensar en cierto asunto, al primero que muchas veces vamos a preguntar, ¿sabes quién es? Al yo. Y el yo le pregunta al yo qué es lo que piensa. Y tiene que le va a responder al yo, lo que yo quiero oír. Y le va a engañar. Y le va a hacer creer que esa es la verdad. Lo va a justificar a usted mismo. No, es que tú tienes razón. Es que tú hiciste bien. Es que él se lo merece. Es que los demás no saben, tú sí sabes. Y te va a llenar de envidia, de orgullo, de avaricia y de autojustificación y autocomplacencia. De conmiseraciones, que tú eres un pobrecito. ¿Se ha escuchado usted mismo decirse todas esas cosas, esas mentiras, esos engaños? El yo le va a engañar, el yo no es fuente de la verdad, hermanos. La verdad no está en mí ni está en ti, está en Jesucristo. No está adentro, está afuera, hermanos. Pero es que a veces no queremos saber la verdad. Solo queremos que nos digan lo que queremos oír. ¿Y quién mejor que tú mismo para decirte lo que tú sabes, lo que tú quieres oír? ¿No? Y vas a engañar a tu propia conciencia para callarla y escucharte a ti mismo. Y oír lo que tú quieres. Pero no solamente estás tú para mentirte y engañarte con una falsa verdad. También, como decíamos, está el diablo. Y como decíamos, el diablo también nos puede querer meter mentiras, pero también nos va a hacer creer que otras cosas son verdad. Y uno de los medios que va a usar el diablo para esto es el mundo. Y en el mundo el diablo tiene muchos mecanismos para decirte lo que según él es la verdad. Lo que según él es la realidad. Él va a usar los medios para llenar tu mente, no de lo verdadero. De la mentira, te va a llenar de temor.
Te va a llenar, ¿qué más va a hacer los medios? Te va a llenar tal vez de imágenes donde tú vas a ser arrastrado a cosas sexuales. Porque hablamos de medios, hablamos de todos los medios, ¿no? Cine, televisión, internet. Por todos esos medios el diablo va a llegar a tu mente para corromperla y llenarla de las mentiras, llenarla de las falsas verdades. Entonces te va a decir, es que la familia es así, te van a decir los medios. Y tú tal vez le vas a creer. No, es que así es así es la nueva normalidad, y tal vez tú le vas a creer. Es que es peligroso congregarse, y tal vez tú le vas a creer. Y por los medios el diablo te va a decir muchas mentiras. También te va a intentar mentir por la educación en el mundo. Te va a decir, no es que venimos del mono, no es que somos solo células sin ningún sentido, que estamos aquí por mera existencia, disfruta la vida mientras puedas. Va a querer decir a través de la educación que hombre y hombre está bien, que mujer y mujer están bien, y que todo eso está bien, y va a querer meter a nuestros niños y les va a querer decir que esa es la realidad, que esa es la verdad, que así es la familia, y muchos le van a creer que esa es la verdad. El mundo, hermanos, vive en una mentira, pero creen que esa es la verdad, que la Biblia está equivocada, que Dios está equivocado. Muchos van a creer por medio de lo que dice el mundo en la educación también, que la Biblia es una mentira, que es un conjunto de mitologías, y que lo que está ahí no es la verdad de Dios. Y muchos le han creído, aún en la misma iglesia. Y creen que la palabra de Dios no es inspirada, no es suficiente, no es relevante y que hay que actualizarla. Y muchos le han creído. Muchos han creído que esa es la verdad. Y fue una cosa terrible, hermanos. Muchos van a ser engañados en el mundo por la vanagloria de la vida y van a creer que tener un título es lo más importante, que comprar más, y mientras más puedas comprar, especialmente sin IVA, es mejor, y que en eso consiste la vida. Y mira mi gloria, mira cuántas cosas tengo. Para muchos eso consiste la vida, hermanos. Y están engañados y creen que esa es la verdad. Muchos creen que viajar es lo mejor y que eso consiste la vida. No tener hijos y vivir dándome a mí todos los gustos. Y muchos jóvenes viven así, prefieren tener un perro que hijos. Y han creído que esa es la verdad. Entonces muchos están engañados por la mentira, hermanos, que llaman verdad. Y a veces somos como Poncio Pilato, que tenemos la verdad enfrente y decimos, ¿qué es la verdad? Y los mismos cristianos no la podemos reconocer, hermanos. Pero el mundo sí nos dice, esto es verdad, y nosotros le creemos. ¿Por qué? Porque lo dijo el profesor, porque lo dijo el noticiero, porque lo dice todo el mundo. Entonces debe ser verdad. Y ya no vimos conforme la realidad y lo que Dios dice que es verdad. Nos parecemos a veces, hermanos, tanto el mundo. Pero el diablo no solamente va a usar el mundo, hermanos. No solamente va a usar los medios que hay en él, la educación, la vanagloria de esta vida. Él también va a usar los falsos maestros dentro de la iglesia. Y le van a decir, esto es verdad. Y tú, como no quieres pensar, no quieres leer tu Biblia, le vas a creer. Y también te va a engañar. Entonces hay un montón de cristianos engañados por los falsos maestros, creyendo que practican la verdad que dice la palabra de Dios, y cuando uno va a ver las Biblias, lo que ellos dicen no está ahí. Y no es verdad. Aún por medio de hermanos te va a querer engañar. Y te va a decir, esto es verdad. Como quiso hacer con Pedro, ¿no? Diciéndole a Jesús, Señor, ten compasión de ti. Esto la verdad es que es malo que tú vayas y mueras. Y Jesús, que sabía que esa no es la verdad, lo reprendió, ¿no? Y supo que estaba el diablo detrás de él mintiéndole. Entonces el diablo va a usar muchas maneras, hermanos, para querernos mentir, para que nuestra mente es de basura. Hermanos, y como dice un dicho en inglés, piensa en basura y saldrá basura. Y el diablo nos llena de basura, hermano. Mete un mal programa en un computador y funcionará mal. Mete mentiras en los hombres y actuarán peor, pecaminosamente, como vemos hoy en día, con las supuestas verdades que han creído. Pero Dios sí nos dice la verdad, porque Dios, hermanos, es la fuente de la verdad y su palabra es la verdad, hermanos. Si quieres saber la verdad y tener la correcta percepción de la realidad, no la vas a encontrar en los medios, no la vas a encontrar en el mundo, en la educación, en ti mismo, ni siquiera en otros hermanos a veces, ni maestros. Vas a encontrar en la palabra de Dios. Solo Dios tiene la correcta percepción de la realidad y de todas las cosas. Y Dios habla de muchas formas la verdad. En Romanos capítulo 1 dice que Dios habla de quién es Él, y Él es verdad, a través de la propia creación. Así habla todo el mundo, para que todo el mundo sepa cómo debe ser la familia, cómo deberían ser las cosas, cómo deberíamos comportarnos. Ya Dios dejó mucho testimonio en el mundo de muchas cosas, de cómo deberían ser. Pero ya vemos que el mundo prefiere ocultar esa verdad y no conocerla. Pero Dios también nos vino a hablar la verdad por medio de Jesucristo.
Por eso la palabra dice en Juan 14:6 que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Porque Jesucristo es el Logos de Dios. Cristo es la verdad encarnada, hermanos. Y Él vino y nos dijo la verdad de todas las cosas. Él es la verdad misma, hermanos, en quien nosotros podemos creer y podemos confiar y te puede tener completa certidumbre. Es Jesucristo mismo, hermanos. Pero no solamente nos envió a su Hijo, sino que su Hijo nos dejó su palabra, hermanos. La revelación escrita, donde usted puede encontrar la verdad, donde Pedro dice, más cierto que las experiencias que tuve en el monte de la transfiguración, más cierto que eso, más seguro que eso, es la palabra profética más segura que tenemos, hermanos. A la cual dice Pedro que hacemos bien en estar atentos ya como antorcha que alumbra en oscuridad, hermanos, en penumbra. Tenemos la verdad que es la palabra de Dios. La misma palabra, mismo Jesús dijo acerca de la palabra, santifícalos en la verdad, o sea, apártalos en la verdad. ¿En cuál verdad? Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. El Salmo 119:60 dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno todo juicio de tu justicia. No, la palabra de Dios es la verdad. Ahí está la verdad sobre todas las cosas, los principios sobre todas las cosas. De ahí debería ser colada nuestra mente para pensar todas las cosas. Y lo que nos pasa por la palabra no debe estar en nuestra mente porque no es verdadero. Si la palabra lo reprueba, es mentira. Si la palabra lo reprueba, es engañoso. Y tú no deberías creerlo y no deberías albergar ningún espacio para él en tu mente, en tu corazón. Y además de la palabra de Dios, tenemos un montón de literatura cristiana, un montón de enseñanzas basadas en la palabra de Dios para ayudarnos a renovar y entenderla, para renovar nuestra mente, ayudarnos a entender la palabra de Dios. ¿Cuántos diccionarios tenemos? ¿Cuántos comentarios tenemos? ¿No? ¿Cuántas versiones de la Biblia tenemos, hermanos? Para que Dios nos ayude con todo eso que nos ha dado otra vez los hermanos, para que nuestra mente sea renovada. Y no lo usamos, ¿no? No leemos. 1 hora en televisión, pero ni 5 minutos en ningún libro. Nos aburre porque el libro nos lleva a pensar y no queremos pensar, ¿no? Yo puedo decir, hermanos, los que leemos sabemos que los libros influencian mucho nuestros pensamientos. Un buen libro ayuda bastante a edificar la mente. Malos libros también, hermanos, te llenan la mente de basura, ¿no? Algunos prefieren leer Harry Potter, leer un montón de cosas en vez de leer libros que hablan de la palabra de Dios, para que puedas entenderla. Yo no le digo Harry Potter, no sé si es bueno o malo, pero hermanos, ¿en qué área está ocupada nuestra mente otra vez? En las cosas que son verdaderas, no que son fantasías. Las cosas verdaderas, ocupemos nuestras mentes. No lea historias imaginarias, hermano, lea historias reales. Si va a leer una historia, lea una biografía de un misionero, inspírese, lea algo verdadero. Lea la verdad de Dios vivida en esa persona. Eso va a edificarlo mucho más, hermanos. Que leer animes, historietas, que todo eso están leyendo hoy en día nuestros jóvenes, nuestros niños. Eso es lo que están leyendo, eso es lo que están viendo. Y de eso están llenando sus mentes, de mentiras. Entonces, pero no solamente debemos, hermanos, consumir la verdad, llenar nuestra mente de la verdad, escuchar verdad, leer verdad de la palabra de Dios. También tenemos que meditarla, porque Pablo dice, en esto pensad, en esto meditad. Es lo que hace pensar. No solo yo pensé en la Biblia y ya, se me fue el pensamiento. No, es una meditación, es un permanecer en la palabra de Dios con nuestras mentes. Porque, hermanos, acuérdese de la palabra del sembrador. Si usted no medita, hermanos, si usted no piensa en lo que está escuchando, en la enseñanza que usted escucha todos los días aquí, en otros lados, en lo que usted lee en la palabra, que dice la Biblia, que el enemigo se va a llevar la semilla, se la va a robar, como la semilla que cayó junto al camino. Si usted no medita, es como la palabra que usted la escucha superficialmente, que no echó raíces y sale el sol y quema las raíces, porque usted ni pensó en esa palabra que se le enseñó, hermanos. Si usted piensa más en las cosas del mundo y en los afanes de esta vida, esa palabra va a ser ahogada porque usted en vez de meditar en ella va a estar muy preocupado con comprar, vender, ir, viajar, hacer. Y esa palabra va a ser ahogada y no va a llevar fruto. Pero esta es buena tierra, hermanos. Y medita en la palabra de Dios, en lo que Dios le da a usted cada semana, cada día. Usted va a producir, hermano, el 30, el 60, el 100, conforme usted esté dispuesto a invertir su mente en la palabra de Dios, a meditar en ella, a estudiarla, a profundizar. Y cuando hablamos de meditar, hermano, no es meditación trascendental. No es la de los budistas. Los budistas, acordémonos, ellos miran dentro de ellos a ver si encuentran la revelación, creyendo que la revelación está dentro de ellos. El cristiano medita en la verdad, en una revelación que está fuera de él, que está en Dios y en su palabra. Esa es la meditación del cristiano.
¿Tú en qué meditas? ¿Tú en qué piensas? Meditar, hermano, tú de repente piensas que requiere una concentración. Todo aquello que ocupa tu mente bastante tiempo, tú estás meditando en eso, sea algo bueno o sea algo malo. Si estás pensando mucho en algo, tú estás meditando en eso. Muchos meditan en muchas cosas que realmente son mentiras y le gastan mucha mente a esos. Como venimos viendo la vez pasada, los afanes y las ansiedades, que a veces son puras mentiras que ni van a ocurrir, muchos están meditando todo el día en eso. Es que me va a pasar esto y no pasa. Pero estuvo todo el día su mente ocupada en una mentira, en algo que no era real, que no era conforme a la palabra de Dios. Y tan importante pensar. Miren lo que decía el hermano Martin Lloyd Jones en un estudio que daba del Sermón del Monte, sobre la importancia de meditar y pensar. Porque algunos creen que meditar y pensar está contra una fe cristiana verdadera. Pero miren lo que pensaba nuestro hermano. Debemos pasar más tiempo estudiando las lecciones de nuestro Señor en observación y deducción. No solamente leer la Biblia, hay que examinarlo, dice nuestro hermano. La Biblia está llena de lógica y nunca debemos considerar la fe como algo puramente místico. No nos sentamos en un sillón a la espera de que algo ocurra. Esa no es la fe cristiana. La fe cristiana en esencia es pensamiento. Jesús dijo, mire las aves, piense acerca de ellas y saque sus conclusiones. Mire la hierba, mire los lirios del campo, piense en ellos. Jesús llevaba a la gente a meditar, a pensar en las cosas que él enseñaba. Decía, no han pensado esto, no han considerado esto. Hasta los fariseos decían, no han leído, no han pensado. No. Ustedes hierran porque no confían en las Escrituras ni el poder de Dios, no meditan en eso. Lo leen y no lo meditan. Jesús siempre invitaba a pensar, a leer y a meditar en ello, en lo que él enseña. Hermano, tú cuando lees esos pasajes, meditas como Jesús dijo, piensa en eso, piensa en las aves, piensa en esto. Nosotros no tomamos tiempo de meditar en lo que el Señor dice. Como decía nuestro hermano, muchos creen que la fe es mística, leo y mágicamente me transformo. Sin pensar en eso, es que leí, marco, estoy leyendo la Biblia en un año, tengo que marcar que hoy leí esto, leí 4 capítulos y ya no, tienes que pensar en eso, hermano. Tienes que meditar eso, tienes que pensar porque no es algo mágico. Tienes que llenar tu mente y entonces va a transformar tus acciones. Porque la palabra de Dios, Pablo conocía, que es una espada, hermanos. La espada del Espíritu, él decía a los Efesios, en la epístola a los Efesios. En 2 Corintios, hablando de las armas que tenemos, dice Pablo, en capítulo 10, versículos 4 y 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y algunos piensan que son fortalezas como castillos mágicos en el aire, pero eso no es lo que está aquí hablando Pablo. Dice, destruyendo, me gusta como lo dice aquí la Biblia de las Américas, porque es la palabra que sería mejor traducida, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Hermanos, ¿qué hace la palabra de Dios? Dice aquí Pablo, destruye fortalezas que están en nuestra mente, hermanos, no en el aire, en lugares imaginarios, en nuestra mente, que el diablo ha levantado otra vez sus mentiras y se destruyendo toda especulación. Hermanos, ¿sabe lo que fue una especulación? Una mentira. Especular es mentir, especular es engañar, y a veces nuestra mente está llena de especulaciones. ¿Qué tal si Dios no existe? Eso está que viene de la mente. ¿Qué tal si Dios no existe y venimos todo del Big Bang? Y son puras especulaciones que nadie puede probar. ¿Qué tal si realmente Dios no existe y el otro es Dios? ¿Qué tal si la verdad es que yo debería vivir para esto? Que tal vez Dios no exista, yo mejor vivo para este mundo. Y empezamos a especular un montón de cosas que no son reales, que nos llenan nuestra mente. ¿Qué ha especulado usted, hermano? Que no es verdad. Puede destruirlo con la palabra de Dios. A veces el diablo nos quiere engañar en tantas cosas y la palabra de Dios destruye esa especulación, ese pensamiento engañoso. Y lleva nuestra mente cautiva a Cristo. Necesitamos tanto de eso que decía el apóstol Pablo. Necesitamos vigilar. Pablo era consciente de esta batalla en la mente y lo habla en tantos versículos. Y de aquí todo lo que sigue en adelante, que vamos a pasar rápidamente, está sujeto a esto, hermano. Por eso gastamos tanto tiempo primero. Porque si no sabemos lo verdadero y que lo verdadero está conforme a la palabra de Dios, nada de lo que viene va a ser verdadero, hermano. Todo va a ser subjetivo. Porque lo digno podría ser cualquier cosa. Pero acá dice que no solamente vamos a meditar en la verdad, sino que en esa verdad vamos a conocer lo que es digno. Como dice la Reina Valera, lo honesto. Lo honesto es mejor traducción, más conforme al original, que es la palabra semons,
que es honesto. Viene una palabra que significa reverenciar o adorar. Hay cosas, hermano, si tú no conoces lo verdadero, tú vas a conocer lo que es engañoso. Si tú conoces la verdad, vas a conocer lo que es honesto. Entonces, el creyente debe considerar, meditar, llenar su mente con honestidad de la verdad. El problema a veces no es que no conozcamos la verdad o no sepamos dónde está la verdad que está en las Escrituras, sino que a veces el problema es que somos muy parecidos a los incrédulos de Romanos capítulo 1, que dice, conociendo la verdad, lo que Dios manifestó, se procuran ocultar la verdad a sus propias mentes. Como decíamos, a veces queremos fiar nosotros mismos en nuestra honestidad porque sabemos que si somos honestos y vamos la palabra de Dios, nos va a decir la verdad. A veces nos acercamos a la Biblia de una manera deshonesta, queriendo encontrar no la verdad, sino lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque nuestra mente está llena de cosas que no debería estar llena, de pensamientos deshonestos. Entonces porque a veces sabemos la verdad, pero no la queremos desobedecer. No queremos obedecerla, perdón. Sabemos la verdad, pero no queremos doblegar nuestra voluntad. Conocemos la verdad, pero queremos acomodar a nuestra condición. Hermano, de nada sirve que tú medites la verdad, te llenes la verdad, si al final tú ya decidiste en tu corazón hacer tu propia voluntad. Algunos van y oran, por ejemplo, queriendo que Dios les responda lo que ellos quieren. Van con la respuesta ya en su corazón. Y si no la encuentran ahí, y no la encuentran en la predicación, y no la encuentran en la Biblia, van y preguntan hasta que encuentran a alguien que les diga lo que quieren oír. Porque no quieren la verdad. No hay honestidad en sus mentes. En su mente ya está la mentira que ellos han decidido creer. Y a toda costa van a buscar que la verdad se conforme a ella o van a buscar torcer la verdad. Porque no hay honestidad realmente en ellos. Hay un ejemplo bien bueno en las Escrituras de esto. Un día después del cautiverio de Babilonia, un remanente que quedaba de Judá vino a Jeremías a preguntarle, pregunta a Dios por nosotros, ahora qué debemos hacer, y todo lo que tú nos digas vamos a hacer, así parafraseándolo. Y Jeremías fue y oró y Dios le dijo, ve, ellos no tienen que ir a Egipto, pero ellos van a ir a Egipto de todos modos, porque ellos ya decidieron en su corazón ir a Egipto. Y Jeremías empezó a reprenderlos, ¿por qué me mandaron a orar si ustedes ya habían decidido lo que iban a hacer? Y así somos nosotros. Vamos a la palabra de Dios, pero yo ya decidí lo que voy a hacer. Otro día hablábamos con la hermana Magda, que muchos jóvenes son de esta manera. Están orando para ver si la joven incrédula es su ayuda idónea, si se van a casar con ella. En vez de leer la Biblia, que ya dice que te junten yugo es igual. Pero no, yo voy a orar, porque de repente es la voluntad de Dios. O sea, entonces no quieren saber la verdad, son deshonestos en su corazón, se engañan a ellos mismos. Pero nosotros debemos llenar nuestra mente de lo que es honesto. Meditar, eso no solamente requiere que conozcamos la verdad y meditemos en ella, requiere que tengamos un corazón que realmente ame la verdad. Un corazón que ame la verdad, porque si amamos la verdad, en eso va a estar enfocada nuestra mente. Vamos a estar honestos en nuestro buscar la verdad en Dios. Pero no solamente hay que tener una actitud honesta cuando venimos a la verdad, porque también dice Pablo que hay que meditar en todo lo que es justo. Justo viene la palabra dikaios en griego, que tiene que ver con esa rectitud moral, con esa rectitud, hermanos, que caracteriza el caminar de un cristiano, no un camino torcido. Y eso también depende de la verdad y de la palabra de Dios. El cristiano debe pensar de una manera recta y equilibrada conforme al estándar de Dios en todas las cosas. Y eso es importante, hermanos, porque a veces nosotros creemos que solamente como cristianos hay que pensar en los asuntos de la iglesia, como dice la Biblia. Pero en los asuntos del mundo hay que pensar como el mundo dice. Entonces aquí somos justos, acá que Dios dice aquí que la iglesia hay que pensar así, que las cosas hay que hacerlas así, que así como debemos reunirnos, que así como debemos hacer las cosas, pero como gerente yo puedo hacer mis chanchullos. Como profesor yo puedo enseñar cosas que contradicen la palabra de Dios. Como empleado yo puedo desobedecer al que me está contratando, puedo llegar tarde. Entonces, hermano, hay como una dicotomía, que fue una falsa dicotomía, una división en nuestras mentes, que las cosas de Dios son santas y sagradas y hay que hacerlas así, pero las cosas del mundo no, eso no es así, eso hay que hacerlo como el mundo lo hace. ¿Por qué? Porque pensamos como el mundo piensa en esas cosas, no somos rectos, no somos justos. ¿Por qué? Porque no estamos pensando justamente como deberíamos pensar. No estamos meditando en la palabra de Dios de qué dice acerca de cómo deben ser los que trabajan, cómo deben ser los que contratan, los jefes, cómo deben ser los hijos, cómo deben ser los esposos. Todo eso hay que pensarlo, hermanos, meditarlo, porque la palabra de Dios dice cómo se hace. Y si pensamos en cómo enseñan las Escrituras que hay que hacerlo, vamos a vivirlo.
en la sociedad, no solamente en la iglesia. Entonces es importante que hay que pensar de una manera sobria y equilibrada conforme a la palabra de Dios de pensar. Y no solo eso, porque también dice que hay que pensar en todo lo puro. ¿Qué es esta palabra puro? Es la palabra hatnos, que es puro, limpio, perfecto, santo, sagrado. Los griegos lo usaban para referirse a aquellas cosas que ellos dedicaban a sus dioses, que estaban separadas, que no eran para el uso común. Entonces el cristiano no debería estar pensando en cualquier cosa, hermano. Debería estar pensando en las cosas que son, debería tener un pensamiento consagrado, apartado, fuera de lo común. No estar pensando en banalidades, en bobadas, en tonterías, en trivialidades. Cuando hacen un chiste bien malo y riéndose, un chiste malo en sentido, un chiste morboso, y riéndose, o cosas perversas, y gozando fallas en su mente. El cristiano no puede tener ese tipo de pensamientos. Su mente tiene que ser una mente apartada y consagrada para ser utilizada para amar a Dios con toda su mente. ¿Cómo tú vas a usar? Porque miren, los griegos pensaban que esta palabra era para usar para las cosas que estaban guardadas solamente para el uso sagrado. Entonces tu mente tú irías a considerar como algo sagrado que solamente iría a albergar pensamientos santos, los cuales son para servir a Dios. ¿Tú cómo vas a servir a Dios con tu mente para luego servirle con tu vida si tú no eres capaz de guardar tu mente? De evitar que se llene de basura, de guardarla de las cosas perversas del mundo. Cosas que no le iban a estar ahí. Nuestra mente debe ser purificada. ¿Y cómo se purifica? Adivina, por medio de la palabra de Dios. Jesús dijo a sus discípulos que ellos ya estaban limpios por la palabra que Él les había hablado. El Salmo 19:8, que es un salmo que habla de la palabra de Dios y el poder de la palabra de Dios, dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, que alumbra el entendimiento. Entonces la palabra de Dios alumbra nuestro entendimiento para que sepamos discernir, hermanos. Porque el problema más grande hoy para que queramos poder llenar sus pensamientos de cosas santas y apartar su pensamiento es que no discernimos qué es lo malo. No discernimos qué es lo que es pecado, llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y llenamos nuestra mente de cosas que no deben estar ahí. Pero Pablo tiene un pensamiento bien diferente, pues dice a los Efesios: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ¿cómo es la justicia y la santidad? Es conforme a la verdad. Y ya vimos que la verdad es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo iban a renovarse en el espíritu de su mente? En la palabra de Dios. La palabra de Dios no es el equilibrio perfecto. Pero entonces nos podemos preguntar otra vez: pero Alberto, hay tantas cosas en la vida que la palabra de Dios no es específica. Porque, hermanos, muchos vienen a preguntarme: Alberto, yo ya se los he dicho, que esto vienen a preguntarme: Alberto, ¿puedo tatuarme? Alberto, ¿es pecado esto? En Teófilo Cristiano llegan un montón de preguntas también sobre práctica: ¿es pecado esto? ¿Es pecado lo otro? Sobre el divorcio, sobre la familia, sobre lo otro. Y mucha gente que ni teniendo su Biblia saben la verdad. Y saben qué es lo santo, cómo es la manera correcta de pensar. Porque otra vez han llenado su mente con cosas del mundo. Porque pecado es cerrar al blanco, hermanos. Pero como una expresión que escuché estos días, a veces nosotros queremos darle al blanco pintando un blanco bien grande para que no podamos fallarle. ¿Qué quiere decir? Todo esto no es pecado, pensamos. Así no vamos a equivocarnos. Lo que no es pecado es solamente lo que es terrible, lo que es como que causa escándalo. Esos pecados debemos cuidarnos, pero de lo otro eso no es tanto pecado. Y creemos que así no nos vamos a equivocar, que así no vamos a pecar. Pero nos engañamos a nosotros mismos. Por eso hay una definición de Susana Wesley que es bien buena para saber qué es lo que no es consagrado, que no es santo, en lo que no deberíamos pensar. Y es bien buena esta definición. Dice que ella decía a su hijo John Wesley, cuando le preguntó qué es el pecado: pecado es cualquier cosa que debilite tu razonamiento, altere la sensibilidad de tu conciencia, oscurezca tu apreciación de Dios o te quite la pasión por las cosas espirituales. En pocas palabras, cualquier cosa que aumente el poder de la autoridad de la carne sobre tu espíritu. Eso para ti se convierte en pecado, independiente de tan bueno que sea en sí mismo. Qué tremendo esta definición, hermanos, porque no es una definición de no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Es una definición bien buena. Volvámosla a leer. Pecado es cualquier cosa que debilite tu razonamiento, o sea, tu manera de pensar, como debe ser según la verdad. Que altere la sensibilidad de tu conciencia. Por eso le dice que todo lo que no procede de la fe es pecado. Tú no puedes actuar contra tu conciencia que Dios te ha dado.
oscurezca tu apreciación de Dios o te quite la pasión por las cosas espirituales. En pocas palabras, cualquier cosa que aumente el poder, la autoridad de la carne sobre tu espíritu es pecado. Eso para ti se convierte en pecado independientemente de qué tan bueno sea en sí mismo. O sea, algo que sea bueno, que debilite tu amor por Dios, tu apreciación por Dios, tu consagración por Dios, tu devoción por Dios, tu servicio a Dios, sin importar lo bueno que sea y que no esté en la lista de la Biblia de pecados, es pecado, porque te aleja de Dios. Y todo pecado te aleja de Dios, definitivamente. Entonces, toda cosa, hermanos, que debilite tu razonamiento, tu devoción por Dios, que vaya contra la conciencia que Dios te ha dado, que dé más poder a tu carne sobre tu vida que al espíritu, es algo que ciertamente, hermanos, te está arrastrando lejos de lo que es ser consagrado y santo para Dios. También dice que hay que ser amables, meditar en todo lo que es amable. Es una palabra que solamente aparece aquí en el Nuevo Testamento, tiene que ver con lo dulce, con lo benigno, con lo generoso, con lo paciente. Eso quiere decir, hermanos, que hay cosas que los cristianos no deberíamos pensar, cosas que son ruines, que no son amables, que no son consideradas, que son detestables. Esas cosas no deberían llenar nuestros corazones. A veces nosotros llenamos nuestros pensamientos pensando en los pecados de otros. Es que el hermano peca, qué terrible. Es que el hermano pecó esto, y llenamos nuestros pensamientos en los pecados de otros, en vez de pensar en nosotros mismos para ser renovados y perdonados. A veces pensamos males contra otros, que ojalá al hermano le pase esto, que se lo merece. Esos pensamientos no son amables, no son dulces, no son atractivos para Dios. Y no tiene nada que ver con la santidad de Dios. Debemos pensar bien de otros, con generosidad, con amor, con respeto, con honestidad. Y si pensamos así de otros, ¿cómo los vamos a tratar? ¿No? Diferentes. Cuando pensamos mal de los hermanos, los tratamos a veces de una manera desconsiderada, porque estamos prevenidos contra ellos. Debemos pensar de una manera amable hacia los demás. Pero no solamente eso. También dice que debemos también empezar a meditar en todo lo que es honorable o de buen nombre, como dice Reina Valera. Todo lo honorable o de buen nombre. Y se debe meditar en aquello que es digno, que es admirable, que es digno de ser imitado por otros y apreciado por otros, que causa buena impresión en otras personas. Esos son los pensamientos que queremos tener. Pensamientos conforme a la verdad de Dios, que tú podrías compartirlos con otros. O acá fueron cosas que tú a veces has llegado a pensar, que tú dices, ojalá nadie pueda leer mis pensamientos. Son tan terribles. Esas son las cosas que no son honorables, ni de buen nombre, y que no deberíamos estar pensando. ¿Por qué? Porque no son conforme a la palabra de Dios, y conforme a cómo Dios piensa a los demás, y cómo nosotros deberíamos pensar de ellos. Y al final Pablo lo resume diciendo, acerca de todo esto, todas estas cosas que deberían tener, si hay alguna virtud o algo merece elogio, en esto mediten. Pablo resume toda esta lista con esto. Todas estas cosas merecen elogio. ¿Por qué? Porque son verdad. Dice que si tienen alguna virtud, ¿qué es virtud? Excelencia moral. La excelencia moral solamente se encuentra en Cristo. Acuérdense que no se encuentra en nosotros, y solamente en su palabra. Si estas cosas son excelentes, según el estándar de Dios, y son dignas de ser elogiadas, alabadas por Dios, en esas cosas podemos pensar. Y esto consiste toda la estrategia de batalla de Pablo. Todo esto debería inundar nuestra mente. Todas estas cosas que son dignas, que de un estándar moral alto, conforme a la palabra de Dios, deberían estar en nuestra mente todo el tiempo, hermanos. Si pensamos en estas cosas, el diablo no puede encontrar ningún agujero por donde meterse. Si pensamos en estas cosas conforme a la verdad de Dios, el diablo no va a poder engañarnos. Y miren cómo todo esto lleva a una práctica, ¿no? Si pensamos en todo esto, miren lo que dice Pablo en el versículo 9. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen y el Dios de paz estará con ustedes. Pablo está diciendo, ¿cómo se ve alguien que piensa de esta manera? Ustedes ya lo saben, porque cuando yo estuve entre ustedes, yo les enseñé, y no solamente les enseñé, les entregué un testimonio de vida, un depósito que Dios me dio, y eso que yo les enseñé y les entregué, ustedes lo vieron en mí y lo oyeron de mí. Qué importante, como decíamos, son los ejemplos. Pablo está diciendo, ¿quieren ver cómo se ve alguien que piensa de esta manera? Que tiene su mente protegida por esta armadura. Ustedes ya lo vieron en mí. Entonces la vida de Pablo fue un ejemplo de alguien que piensa de esta manera, según la verdad. Pablo veía toda su vida, todo su ministerio, como hablábamos el otro día con el hermano Pablo, a través de la cruz de Jesucristo.
Porque todo lo que pensaba tenía que ver con Cristo, en Cristo, para Cristo. Nosotros, hermanos, no solamente tenemos que leer la verdad, conocer la verdad, meditar la verdad, creer la verdad, hablar la verdad, proclamarla, tenemos que vivir la verdad. Si nosotros pensamos conforme a la verdad, vamos a practicar la verdad. No hay otra forma, hermanos. Ese es como Pablo resume esta realidad. La realidad, hermano, no hay realidad en nuestra vida. Si no es que, hermano, yo tengo buenos pensamientos, que yo siempre pienso en Dios, yo amo a Dios, yo leo la Biblia, hermano, que se vea en tu vida, no en tus palabras. Lo que hay en tus pensamientos, por más que tus palabras sean bonitas, se va a ver. Y lo digo primeramente para mí. Entonces, primeramente mi vida debe pasar por la palabra de Dios, pero también la tuya, hermano. Lo que tú crees que tú piensas va realmente de acuerdo con lo que tú realmente piensas, porque a veces nosotros pensamos que pensamos de una manera y nos estamos mintiendo. Es que yo pienso en las cosas de Dios, yo pienso en las cosas celestiales. Entonces, ¿por qué no se ve en mi vida? ¿Por qué no fue una realidad manifestada? Porque la prueba de que Pablo tenía una mente de esta forma, una mente de Cristo formada en él, es la forma en la que Pablo vivía. Esa es la prueba, es el testimonio. Y Pablo está diciendo a los filipenses, eso que ustedes vieron en mí, oyeron en mí, que yo les enseñé, y no solo les enseñé, sino que también lo hice, eso imiten, eso hagan, eso practiquen. Eso es lo que nosotros debemos estar practicando, hermanos. ¿Y el Dios qué dice? Y el Dios de paz estará con ustedes. Jesucristo, cuando mandó a sus apóstoles, ¿qué les dijo? Ir a todo el mundo y enséñenles ¿qué? Además de bautizarlos, predicarles el evangelio, enséñenles todo lo que yo he mandado. Y aquí estoy con ustedes hasta el fin del mundo. ¿No? Él los mandó a enseñar lo que él había mandado. Y si llaman lo que había mandado, ellos creían, se bautizaban y guardaban lo que Jesús había mandado, estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Si nosotros pensamos así y por ende practicamos así la verdad, entonces Dios está, el Dios de paz está, no solamente está la paz de Dios con nosotros, sino el Dios de paz está con nosotros también. No solamente sus promesas, sino el mismo Dios. Y eso es lo más valioso, hermanos. Más valioso que las propias promesas de Dios. Es Dios mismo que es el que nos las ha dado. Pero ¿cómo va a estar con nosotros si está formado en nosotros? En nuestra mente, hermanos, tiene que estar formado Jesucristo. Y si se forma en nuestra mente, va a estar formada en nuestras acciones. Pablo se pone como ejemplo, un ejemplo que queríamos imitar. Ejemplo digno de imitar. Si pensamos la verdad revelada de Dios y creemos la palabra de Dios, viviremos la palabra de Dios. En eso se resume esto. Y si vivimos la palabra de Dios, el Dios de paz estará con nosotros. Entonces, ¿cómo es una paz completa, hermanos? Paz con los hombres, buscando tener en lo posible una buena relación con todos. Porque Dios nos llamó a paz, hermanos, unos con los otros. Porque Dios, de quien éramos enemigos, nos perdonó y nos hizo cercanos, amigos, hijos. Y Él nos dice que debemos vivir así con los hombres, de esta misma manera. Y no solamente esto, que nosotros debemos ser por causa de Cristo y lo que Él ha hecho y por la paz que tenemos con Dios, debemos ser llenos de gozo, gratitud y bondad para con los hombres, porque nuestro Dios está cerca. Y mientras Dios viene y Jesucristo se manifiesta a todos los hombres, nosotros debemos estar pensando en las cosas correctas, en la verdad que Dios ha revelado, creyéndola y practicándola mientras Él viene. Porque aunque Dios aún no se ha manifestado a todos los hombres, porque no todos aún lo han visto, pero fui a su iglesia, como Él ya se ha manifestado a nosotros, nosotros ya podemos tener la mente de Cristo. Y no solamente se ha manifestado a nosotros, sino que está con nosotros. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude a cultivar una mente pacífica, una mente como la de Cristo, para que tengamos el mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, y por ende la misma vida que tuvo Cristo Jesús formada en nosotros. Que el Señor nos ayude, hermanos.